Buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Jueves 14 de marzo. Acá estamos en 106.9 FM Radio. A primera vista, la entrevista con Francisco Gómez desde la cabina central de la 106.9. Fran Durán es el encargado en la conducción técnica de este espacio. Soy Francisco Gómez. Todas las mañanas tengo el gusto de estar con usted. Bueno, comentarles de que tenemos esta señal a través de nuestra estación en líneas 1069fmradio.net, 1069fmradio.net, para que la vaya escuchando. No necesita tener abierta el explorador o el navegador, como sea, sino que ahí le queda el audio. Y si no, nos puede ver también por nuestro canal de YouTube 106.9 FM Radio. Así de fácil. O solo pone 106.9 o A Primera Vista o Francisco Gómez, o en este caso el nombre de nuestro invitado Benjamín Cuellar, que va a ser lo primero que le va a salir. Desde ya, suscríbase a nuestro canal, dele me gusta, toque la campanita de notificaciones para que podamos compartir todo el contenido que tenemos con usted. Y si no le están llegando las notificaciones, métase, comente también en nuestra caja de comentarios y dele me gusta para que el algoritmo mejore para la radio. Hoy tengo el gusto que nos acompaña Benjamín Cuellar. Él es de Vidas Demandantes. Vida. Así Víctimas. que está con nosotros Benjamín, un defensor de derechos humanos. Benjamín, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días. Gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Es víctimas demandantes, vidas. Víctimas demandantes. Sí, sí. Porque las víctimas no tienen que ser víctimas pasivas, tienen que ser demandantes de justicia, de verdad, de reparación. Bueno, perfecto. Gracias a Benjamín con un excelente póster de San Óscar Arnulfo Romero. Está de fondo. En el marco del aniversario del asesinato de Rutilio Grande, todavía en la impunidad en este país. Exactamente, pero está siendo elevado a los altares, por lo menos. Sí. Bueno, Benjamín Cuellar, alguna vez ya se lo he dicho, quiero invitarlo para que hablemos de cosas positivas, hablemos de deporte, hablemos de cosas que nos vayan a divertir, no tengamos como siempre que acudir a odiosas comparaciones, a odiosos números, a odiosas historias y a tratar de explicar cosas inexplicables. Benjamín Cuellar, bueno, es primera vez que voy a tocar ese tema en la entrevista. Se ha hablado, bueno, hemos conocido de los problemas, de la convulsión que se tiene en social en Haití y de un ofrecimiento, de algo que se ha hablado de que El Salvador puede ir a combatir Haití. Cuando nuestro país no está bien, hay asesinatos por doquier también, pero quisiera que entendiéramos esto. ¿Qué pasa en Haití y por qué se ofrece ayuda en Haití, Benjamín? Mire, yo creo que es un acto propagandístico, populista, que trasciende ya las fronteras de El Salvador, por parte de Bukele. Es como que me dijera que se ofrece para ir a resolver el problema mexicano de los cárteles en México. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene razón de ser, más que esa. Desde hace ratos es evidente que Bukele se está queriendo proyectar como un líder mundial, ¿verdad? Y promoviendo entre comillas, El Salvador como un modelo a seguir, y así sus corifeos, sus lamebotas. Iba a decir otra palabra que sí está registrada en el diccionario de la Real Academia Española. Pero bueno, quedémonos en lamebotas. Disque académicos, sociólogos, historiadores, politólogos, así se nombran por lo menos, que aparecen en todos los canales de televisión y en las entrevistas. Hay quienes de estos lo promueven hasta como posible candidato o candidato al Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Entonces, es una cuestión orquestada,
¿verdad? No descartaría yo la posibilidad, aunque puede ser que le quede poquito para sus ambiciones, ¿verdad? Para sus petulancias, que quiera postularse como, o que cabildee para ser secretario general de Naciones Unidas, a pesar de todo lo que ha hablado contra Naciones Unidas. Pero ahora, en este su gesto medio, eh, no sé cómo, qué palabra ocupar, medio eh, histriónico de decir que se ofrece para ir a Haití, eh, habla de tener la autorización de Naciones Unidas para hacerlo, ¿verdad? Además del gobierno haitiano y que le den dinero. Eh, no sé si él alcanza a darse cuenta, ¿verdad? O tantos aduladores que tiene alrededor no lo dejan darse cuenta que está haciendo el ridículo, que está haciendo el ridículo totalmente. Él ofrece, hace ese ofrecimiento mientras Naciones Unidas precisamente, junto con gobiernos como Estados Unidos, México y los integrantes de la Unión de Países del Caribe, el CARICOM, están trabajando por buscarle una solución a la crisis haitiana, que no es de ahora, es de hace años. Eh, se saca de la manga este as propagandístico, ¿verdad? Que trasciende las fronteras salvadoreñas, ofreciéndose como el salvador de Haití. No ha salvado ni El Salvador. ¿Cómo va a salvar a Haití? Por favor. Entonces creo que no sé si merece algún análisis más profundo, más serio, pero yo me quedaría ahí. O sea, es realmente algo que a los salvadoreños y a las salvadoreñas debería darnos pena. Bueno, ahí está la primera opinión de Benjamín Cuellar sobre lo que sucede en Haití. Quisiera una cosa más tocar sobre este caso de Haití, Benjamín. Para que yo ayude a mi vecino, a mi hermano, a otro salvadoreño, yo tengo que tener salvaguardado completamente a mi familia, que a ellos no les falte para que se pueda surgir esta ayuda, como ya mencionaba. Ahora, ¿está salvaguardado completamente El Salvador para ir por otro país? Mire, si en El Salvador capturan, voy a tocar uno de los hechos más recientes que ofenden, ¿verdad? La, la dignidad de las personas, ¿verdad? Y de las sociedades. O sea, después de que capturan, no, cuando en un país capturan a la madre de una joven que ha sido desaparecida desde hace cerca de 2 años, después de la marcha del Día Internacional de la Mujer, en la cual esta señora, ¿verdad? Joven también, anda buscando a su hija desaparecida y reclamando y demandándole al Estado salvadoreño que busque, que encuentre a su hija, como lo hace la mamá de Carlitos Abarca, que tiene tapizado el país casi con la foto de su hijo y reclamando que el Estado le responda, buscándolo, encontrándolo y regresándoselo, ya sea con vida o sus restos humanos. Y así tanta gente que anda buscando a sus personas desaparecidas. Solo eso, ¿verdad? Es un ejemplo de lo mal que está El Salvador. O sea, cuando un Estado no le responde a las víctimas de la desaparición de su hijo, de su hija, de su hermano, de su hermana, de su padre, de su madre, ¿verdad? Está mal. Es un Estado que no es capaz de resolver sus problemas. Ya no, digamos, el tema de la situación económica y social de la población salvadoreña. Entonces, creo que, repito, eh, para mí es un ridículo más de los tantos que ha hecho Bukele.
porque la gente solo habla de que gran presidente, que resolvió los problemas. No, solo es discurso. Yo creo que ya le he comentado alguna vez, o sea, como gente que vive en el exterior, salvadoreña, que tiene años de vivir allá, personas, sencillas, humildes, trabajadoras, pero que se tragan toda la verborrea, toda la propaganda de Bukele. Hay gente que quiere venir a El Salvador, al aeropuerto de la Unión en Qatar Airways, así se pronuncia, ¿verdad? Y que le tienen que pedir a sus familiares acá que busquen cómo conseguir ese vuelo, porque allá en Estados Unidos no lo encuentran, ¿verdad? Han intentado y quieren venir a ese nuevo aeropuerto que no existe, ¿verdad? Entonces, yo creo que francamente de luces y de bengalas, de cohetes, de propaganda, de publicidad, de actos, como el que van a hacer inaugurando reinaugurando el estadio Flor Blanca, le digo yo siempre, porque en esa zona me crié desde mis 14 años en adelante. Ahora Mágico González, Jorge Mágico González, yo jugué con sus hermanos, bueno, y con él entrené en el Antel, cuando él debutó en primera división en el Antel, yo después me fui para otros equipos, pero con todo respeto para un jugadorazo, pero ese estadio lo van a inaugurar 2 o 3 días antes de que se inaugure la segunda dictadura en El Salvador, ¿verdad? La segunda dictadura, la primera a partir del siglo XX se inauguró en 1931, cuando dio un golpe de estado Maximiliano Hernández Martínez. La segunda se va a inaugurar el 1 de junio de este año y 2 o 3 días antes van a inaugurar el estadio o reinaugurar el estadio Jorge Mágico González. Esos son distractores, ¿verdad? Que se le dan a la población para que no esté viendo el problema de fondo en El Salvador. Este país, Francisco, entró en un proceso de posguerra y avanzó lentamente con grandes defectos, con cosas criticables. Yo desde que llegué al Instituto de Derechos Humanos de la UCA como director en 1992, 6 días antes, perdón, 10 días antes de que se firmara el acuerdo de Chapultepec, el acuerdo final de paz de El Salvador, le he dado seguimiento a la realidad nacional durante todos estos más de 30 años y bien o mal, quizás bastante mal, pero algo iba avanzando. Cuando se firman el acuerdo último de paz en Chapultepec, entramos a un proceso en el cual se iba avanzando lentamente, difícilmente, pero avanzando un poco. Ahora, después de la elección del 2019, hemos entrado a un proceso en el cual se está retrocediendo, aceleradamente, no lentamente, sino que aceleradamente. Entonces yo creo que el querer arreglar la casa del vecino cuando la mía está cayéndose a pedazos, ¿verdad? Aunque la pinte por fuera, le ponga luces y todo eso, yo creo que es una falta de respeto a la inteligencia del pueblo salvadoreño y del mundo también, porque mucha gente en el mundo le cree. Bueno, definitivo. 7:18, estamos en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez nos acompaña, está con nosotros Benjamín Cuellar de Víctimas Demandantes de Vidas, que vamos a tener el espacio también para hablar de ello. Bueno, estamos observando la columna de Diario El Mundo de Benjamín Cuellar, donde hace comparaciones con personajes no muy gratos para la historia de América, en lo absoluto, de Chile, de Argentina, de Honduras, sobre El Salvador. Cuéntanos de su columna y en qué se basa. Mire, eh, escuchando, bueno, acaban de condenar a Juan Orlando Hernández en Estados Unidos por colaborar con la introducción de cocaína a territorio estadounidense. Entonces, viendo eso,
se me ocurrió que no era un ejercicio vano, ¿verdad? El comparar lo que han dicho algunos dictadores, ¿verdad? Algunos au- autócratas, sátrapas, llámele como quiera. Hay tantos eh, sinónimos para nombrar a quien se hace del poder, ¿verdad? De mala forma y lo ocupa para actuar de mala forma también. Este, Pude haber comparado las palabras, bueno, comparé en esta columna las palabras de Pinochet, algunas frases de Pinochet, ¿verdad? Cuando habla que él es, Dios, habla de Dios, habla de varias cosas que encuentran similitud con los dichos de Bukele. Por ejemplo, Pinochet dice que Dios lo puso y Bukele se nombra instrumento de Dios, ¿verdad? Videla también ocupa el nombre de Dios en vano y, y dice que, eh, no recuerdo bien las palabras, pero que dice que Dios no le soltó la mano nunca. Bueno, al final murió sentado en un inodoro, en una cárcel, pagando su condena de prisión perpetua, ¿verdad? Ahí lo encontraron, en un inodoro sentado, muerto. O Juan Orlando Hernández, hablando contra los corruptos, ya sea privados o públicos, o servidores públicos, en el caso de la pandemia, ¿verdad? Y Bukele diciendo que no, que iba a meter a la cárcel el que toque, él iba a meter a la cárcel el que tocara un centavo, ¿verdad? Y el que metió a la cárcel, lo cito, fue a Alejandro Mason, su asesor de seguridad nacional, cuando empezó a denunciar actos de corrupción. Ciertos o no, pero lo que debió haber hecho es investigarlos, no meter a la cárcel al que los denunció. Y murió en la cárcel. Entonces, por eso es que se me ocurrió hacer esta comparación. Pude haberle hecho con más tiranos, ¿verdad? Con más dictadores, como Ortega, como Maduro, como los Castro en Cuba, como Mao Zedong en China, Pol Pot en Camboya. O sea, tantos dictadores que han habido, Stalin, Hitler, Mussolini, pero El me mismo Haití. el mismo Haití con la dinastía de los Duvalier, Papadoc y Baby Doc. O sea, pero no alcanza la columna, ¿verdad? No alcanza el espacio de la columna para meter tanto mal ejemplo en el mundo. Que casa bien, ¿verdad? Queda bien con lo que está haciendo Bukele. Solo que Bukele lo está haciendo corriendo. Yo siempre he dicho que Ortega lo que ha hecho en Nicaragua lo hizo caminando. Bukele lo está haciendo corriendo, ¿verdad? Solo que con ínfulas de ser un líder mundial, de ser un referente universal. Entonces, eso creo que nos complica más la historia a nosotros, al pueblo salvadoreño, porque es cierto, todos los dictadores tienen ínfulas, pero creo que los tienen demasiado, ¿verdad? Y la prueba de eso es el querer ser el Y vemos Salvador de Haití. que, como usted mencionaba en la intervención anterior, que estamos a punto de comenzar un nuevo quinquenio de Nayib Bukele en nuestro país. ¿A qué nos vamos a afrontar en ese nuevo quinquenio después de que ya vimos 5 años de lo que quiera la población? Pero vienen otros 5 años. ¿A qué nos vamos a afrontar? Mire, yo creo que es evidente lo que nos vamos a afrontar, pero si no, hay que decirlo. Ya él empezó con la propaganda de que ya resolvió el problema de la seguridad en El Salvador, cosa que no es cierto, ¿verdad? Mientras no aparezcan las personas desaparecidas, ¿verdad? Y sigan muriendo personas por feminicidios, por lo que sea, de manera violenta, por pocos que sean, ¿verdad? Así se empieza, o sea, con pocos y después va creciendo. En la medida que no se resuelve el problema que ahora dice que él va a resolver, ¿verdad? En este quinquenio, que es el de la economía, cosa que no es cierto.
O sea, seamos realistas. Este país está a punto, si es que no está ya quebrado, está a punto de quebrar. Y lo están quebrando quienes lo están gobernando en la actualidad. No digo que los otros fueran lo mejor que hubo y que este es lo peor que hay. No, en realidad, después del fin de la guerra, se lograron acuerdos que mejoraron el país en temas de democratización electorera, por decirlo de alguna manera. Pero en otros aspectos no se mejoró, y uno de los que menos se mejoró fue en el tema de la justicia social, o sea, de la equidad, de las oportunidades para la población. O sea, la gente, al igual que antes de la guerra, durante la guerra, después de la guerra, tuvo que seguir saliendo del país, y en la actualidad lo sigue haciendo la gente. Ese es el mejor indicador de que este país no está bien. Cuando la gente huye, no migra, huye de una realidad que tiene violencia, que produce muerte violenta, valga la redundancia, pero también muerte lenta. John Sobrino, teólogo jesuita, puedo decirlo así, maestro en algunas cosas de este servidor, ¿verdad? Mientras yo trabajé en la UCA, a quien le agradezco un montón, al igual que a Rodolfo Cardenal, a Chema Tojeira, a John Cortina, durante mi paso por la UCA, tantas cosas que aprendí de ellos, pero John Sobrino es el que formulaba esto, ¿verdad? Hay muerte lenta en nuestros países, en nuestros pueblos crucificados, ¿verdad? Y muerte lenta. La muerte violenta la ha detenido por el momento, ¿verdad? Bukele, violando, o sea, violentando otras cosas, como los derechos de esta señora que anda buscando a su hija, ¿verdad? Desaparecida desde hace un par de años, y que a ella la meten a la cárcel bajo el régimen de excepción por asociaciones ilícitas. Este, eh, pero también la muerte lenta, y la muerte lenta sigue expulsando, sigue sacando gente del país. Entonces, yo creo que, francamente, ese es el gran desafío. Y mientras no se resuelva lo de la muerte lenta, la muerte violenta va a regresar, ¿verdad? Va a regresar, va a volver, por las razones que sean. Y no es que eso yo lo esté deseando, al contrario, yo quisiera que se resolvieran las causas estructurales de los problemas más graves de este país, y eso no lo está haciendo Bukele. Bukele lo está profundizando. Sigue siendo el Estado, bueno, lógico, el único que viola derechos humanos es el Estado, pero ¿sigue el Estado violando derechos humanos, Benjamín? Sí, sí. Empecemos por el debido proceso, por el tema de la justicia. Este, Todo lo que se está haciendo bajo el régimen de excepción con las personas inocentes detenidas, no estoy hablando de las personas delincuentes. Bueno, pero también incluso para las personas delincuentes hay un debido proceso, ¿verdad? Y eso se está violando, o sea, hay garantías judiciales, hay debido proceso. El éxito, que no sé cuánto va a durar, ¿verdad? Del, del manejo de las cosas por parte de Bukele y sus funcionarios, eh, tiene pies de barro, tiene pies de barro. O sea, tarde o temprano, insisto, mientras no se toquen las causas estructurales que generan violencia, y muerte lenta y muerte violenta, el país sigue en una situación grave, peligrosa, y que le están maquillando. Bueno, ahora el gran discurso que tiene es la subida del Bitcoin, y que con eso el país ya resolvió sus problemas, o ya los va a resolver. Cosa que no es cierto, ¿verdad? Cosa que no es cierto. Ahora está a más de 70,000 pesos, dólares, una cosa de esas, y mañana puede estar nuevamente en 20,000, 10,000, y además nadie sabe cuánto se invirtió. Se supone que está en la cuenta de una sola persona, no es una cuenta del país. O sea, realmente la situación eh, no es la más
bonancible para el país y sobre todo para la gente que, como digo, el mejor indicador que se puede plantear, que se puede presentar de lo mal que está, es la gente que sigue saliendo del país, ¿verdad? Que tiene que salir huyendo de lo que está ocurriendo en El Salvador. Benjamín Cuellar está con nosotros. Usted, dele me gusta a la transmisión en este momento para que podamos llegar. Apenas vamos a las 7:30, vamos a la mitad de la plática con Benjamín Cuellar y así el algoritmo va a mejorar. Dele me gusta en este momento o pulgar arriba, abajo, donde está la descripción de la entrevista. Allí mismo usted puede ver todo lo que tenemos y, ¿por qué no?, mandarnos un super chat, una supracalcomanía, en fin, hacerse amigo de nuestro canal de YouTube 106.9 FM Radio. Benjamín Cuellar, ayer, pero en el programa de televisión, hablábamos brevemente, no con usted, sino que con Roberto Dubón, sobre Verónica. Usted ha mencionado, así a grandes rasgos, ahora, ¿qué ha pasado con Verónica? ¿Quién es Verónica? Cuéntenos, Benjamín. Pues mire, yo la información que manejo es la que aparece en las denuncias públicas se han lanzado a través de las redes sociales y de los medios, como su entrevista de ayer. Lo que entiendo yo es que es una mujer que joven, ¿verdad? Que le desaparecieron a su hija desde hace 2 años y que la anda buscando. Y mire, la mejor forma de buscar personas desaparecidas en un país normal, ¿verdad? Sería el que las autoridades le dieran respuesta a la gente, ¿verdad? A las víctimas que andan buscando a sus familiares desaparecidos. Pero yo hace año y medio probablemente trabajé en una investigación para la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD, sobre las personas desaparecidas durante el régimen de Bukele entre el 2019 que llegó y el 2022, a la mitad del 2022. La primera cuestión que debo plantear al respecto es el maltrato, ¿verdad? El desinterés, el desprecio muchas veces, la falta de capacitación, de capacidad instalada humana e institucionalmente para darle respuesta a las personas que andan buscando sus hijos, hijas, padres, madres, hermanos, familiares desaparecidos. Esa es la primera cuestión. O sea, el trato, hay excepciones, pero el trato que le dan los funcionarios, ya sea policiales, fiscales, de medicina legal incluso, a las personas que andan buscando a sus familiares desaparecidos, no es el mejor. Eso es primero. Segundo, la falta de recursos para hacer realmente una búsqueda eh, eficiente y con resultados. Eh, esto tiene que ver con el tercer factor, o sea, la gente con las que yo platiqué, porque se han hecho muchas investigaciones sobre personas desaparecidas, hablando de números, de datos fríos, de formulaciones frías. Yo lo que privilegié, para mí lo más importante fue que hablaran las víctimas. O sea, las familias, los padres, las madres, las hermanas, etcétera, que andan buscando a sus parientes desaparecidos. Yo privilegié eso y realmente coincidían eh, todas las personas en el tercer factor que para mí hay que destacar. O sea, la información que se encuentra en los expedientes, ya sea de la policía o de la fiscalía, es la que han buscado las víctimas, los familiares de las víctimas. O sea, no es información conseguida por las autoridades. Las autoridades no le ponen interés. Con lo del régimen de excepción pasó algo que también coincide en todas las víctimas. O sea, que les dijeron que el presidente Bukele había ordenado que lo importante en este momento era en ese momento era el régimen de excepción, ¿verdad? Y capturar a los terroristas, delincuentes terroristas. Así le decían antes a los guerrilleros, ¿verdad? Ahora le dicen a los pandilleros. Exactamente así le decían, delincuentes terroristas.
Entonces, y que el problema de estas familias, su familiar desaparecido, no era prioridad. Es que nunca ha sido prioridad, ¿verdad? Entonces, yo creo que esos 3 elementos son los que se desprenden para comentar, el caso de Verónica, ¿verdad? De esta joven madre que busca a su hija desaparecida, pero que ahora ya no la puede seguir buscando porque está detenida por el régimen de excepción. Un régimen de excepción que, no solo le apuntó a quitar la molestia de las maras o a desterrar la molestia de las maras, sino que también a desterrar la molestia de gente que anda reclamando verdad, justicia, reparación o que vaya a protestar más adelante por la realidad nacional. Benjamín Cuellar, el 12 de marzo, un año más del asesinato de Rutilio Grande y sus acompañantes, ¿hasta, ¿hasta dónde hemos tenido justicia con Rutilio, Benjamín? Pues nada, el crimen sigue en la impunidad. Yo tengo el privilegio de ser hermano de quien fue a la reconstrucción del asesinato días después de la masacre, ¿verdad? Eran 3 personas, las masacraron, Rutilio Grande y sus 2 acompañantes. Eh, Mi hermano Roberto Cuellar fue, a la reconstrucción de los hechos. Por cierto, usted se acordará no sé si tendrá la edad, pero del Apache, aquel luchador rudo. Era fotógrafo de la Policía Nacional, de la sección de investigación criminal, y allá andaba. Era fotógrafo y torturador, ¿verdad? Y ahí se topó mi hermano. No sé si recuerdo bien, pero creo que dice que solo verlo le dio miedo, ¿verdad? Pero desde entonces, imagínese si alguien que era, un esbirro de la Policía Nacional de la época, de la sección de investigación criminal, además luchador rudo, rudo para todo, andaba en la reconstrucción de los hechos, o sea, ese caso estaba destinado a ser, nunca investigado. Y hasta la fecha no se tiene información, eh, siquiera de algunos avances en cuanto a la investigación y el esclarecimiento de los hechos. Monseñor Romero acababa de tomar posición como arzobispo de San Salvador y ese fue su primer encontronazo con el régimen de la época. En ese entonces todavía era presidente Arturo Armando Molina, ya había sido la elección fraudulenta, o creo que después fue. Sí, no, ya había sido la elección fraudulenta de Carlos Humberto Romero, el general, sucesor de Arturo Armando Molina, coronel, y Romero llamó como señal de protesta, como una forma de presión para que realmente se investigara, llamó a suspender todas las misas dominicales, ¿verdad? Después de ese 12 de marzo sangriento de 1977 y hacer una sola misa en catedral. O sea, eso era un acto que lo condenó el nuncio apostólico de la época, don Emmanuel Gerada, creo que era el apellido. Y dijo que no iba a asistir a ningún acto oficial, de entonces hasta que se esclareciera el crimen de Rutilio Grande y sus acompañantes. Monseñor Romero nunca asistió a un acto oficial, ¿verdad? Y lo asesinaron, ¿verdad? Lo convirtieron en mártir y hasta la fecha, hasta entonces y hasta la fecha, no se ha esclarecido los hechos. O sea, la impunidad, ese es uno de los hechos más relevantes, más emblemáticos, más ejemplarizantes de la impunidad que se sostiene en el país. Ahora hay una modalidad nueva, ¿verdad? Ahora se, se está instalando en El Salvador una justicia selectiva, ¿verdad? El caso de Santa Marta, por ejemplo.
¿verdad? Viene a cuenta en ese marco. ¿Por qué? Porque lo de Santa Marta, son 5 o 6 líderes comunitarios que se opusieron a la minería extractiva a cielo abierto y que lograron con esa lucha de esa comunidad tan valiente, tan combativa, ejemplo para el resto de la sociedad, el resto del pueblo salvadoreño, de cómo hay que organizarse y cómo hay que luchar para defender sus derechos. Entonces, ahora están procesando a sus dirigentes por el asesinato de una persona cuyo cadáver, con un testigo de dudosa credibilidad, que lo llevó al lugar donde supuestamente lo habían enterrado a la señora, los restos humanos de la señora, y que nunca encontraron los restos. Mire, si, o sea, así se está ocupando la justicia, que es otra forma de impunidad, ¿verdad? Para atacar el movimiento social, para mandar mensajes a opositores políticos, llámense Mason, a denunciantes del círculo interno de lo que está ocurriendo dentro del gobierno, llámese Mason también, Ernesto y Alejandro, a sectores incómodos como los transportistas, los empresarios del transporte público, como Catalino Miranda, opositores políticos como líderes del FMLN, y en este caso al movimiento social, ¿verdad? Entonces, son formas de impunidad más graves todavía. ¿Por qué? Porque se está ocupando la justicia para atacar a los enemigos ciertos o falsos o imaginarios o en potencia. Y eso es lo que a mí me preocupa realmente. Este tema de Santa Marta, que lo mencioné y tiene vigencia, eh, se pudo haber resuelto si hubieran aprobado una ley de justicia transicional, como lo ordenó la Sala de lo Constitucional el 13 de julio del 2016. O sea, han pasado 3 legislaturas, ya una completa casi de el Parlamento dominado totalmente por Bukele, y no hay ninguna ley que debería de incluir dentro de sus postulados eh, la forma de resolver en las comunidades algunos casos. O sea, como se hizo en, sí, en Ruanda, como se hizo en Perú, en las comunidades resolvían los problemas. Este, la comunidad perdonaba a quien pedía perdón, confesaba los hechos, decía dónde estaban los restos de sus familiares desaparecidos, y la comunidad les imponía una pena en beneficio de las víctimas. Eso debería de estar regulado desde hace 7 años o 6 años, desde que emitió la sentencia la Sala de lo Constitucional. Y la bancada burlesca, ¿verdad? De Bukele, de Nuevas Ideas, hizo una serie de payasadas no, porque los payasos son profesionales dignos de respeto, de teatros, bueno, tampoco, ¿verdad? O sea, de actos que no beneficiaron en nada a las víctimas, convocando a organizaciones de estas para consultar sobre una ley de justicia transicional. Ya pasaron 3 años de esa legislatura y no hay ninguna ley que pudiera estarse aplicando en casos como estos de Santa Marta. Por eso digo, la impunidad ahora adquirido es una impunidad del siglo XXI, por decirlo de alguna manera. Benjamín, bueno, 7:42 o 43 minutos, ya estamos en la primera vista de la entrevista con Francisco Gómez. Benjamín, la última oportunidad que tuvimos de conversar con usted en la entrevista, hablamos sobre este tema que nunca me imaginé que íbamos a volver a hablar de lo mismo, pero en otro contexto. El juzgado de instrucción de San Francisco Gotera en Morazán dejó sin efecto la orden de captura contra Rubén Zamora, acusado de encubrimiento personal en el caso de la masacre del Mozote y los lugares aledaños. Se notificó la decisión de la jueza Mirtala Portillo de Cruz, quien había decretado nuevamente la necesidad de privarlo de libertad en febrero de este mismo año. Cuando hablamos, se había conocido de la orden de captura contra Rubén Zamora.
Posteriormente, la, la jueza Mirtala había dicho de que dejaba sin efecto. Posteriormente, otra vez dicen que hay orden de captura y otra vez están diciendo que queda sin efecto. ¿A qué estamos jugando, Benjamín Cuellar? Yo creo, Francisco, que eso es parte de lo que mencionaba, de una justicia bukeleana del siglo XXI. Bauticémosla así si quiere. O sea, él maneja las cosas como quiere. Eh, no digo que directamente esté diciendo, capturen otra vez a Rubén Zamora. Bueno, tiene su aparato ahí para que lo hagan, que interpreta las decisiones del emperador, ¿verdad? Y sabe por dónde, con una mirada, por dónde tienen que ir las cosas. Pero ya sabía que me iba a preguntar, ¿qué íbamos a platicar de esto? Pues sí, porque vi su foto con Rubén en libertad. Bueno, no en libertad, porque nunca lo detuvieron, pero ya sin las órdenes de captura, la primera vez. Esta es la segunda vez que le quitan las órdenes de captura, que dejan sin efecto las órdenes de captura. Este, ¿Qué pienso yo de esto? Mire, o sea, en el marco ese de la justicia del siglo XXI, bukeliana del siglo XXI, donde la impunidad, ¿verdad? Funciona para mis amigos, ¿verdad? Creo yo que lo capturaron para mandar un mensaje, tal como ocurrió con los que ya mencionaba, los Mason, Miranda, etcétera, el caso de Santa Marta. Un mensaje a opositores y críticos políticos de la gestión de Bukele, de la mala gestión de Bukele. Y que tienen credibilidad nacional e internacionalmente, sobre todo internacionalmente, y que eso le ha de preocupar más, ¿verdad? Porque queriéndose presentar como el salvador del mundo, ¿verdad? Perdón, no estoy refiriéndome al monumento, sino que a Haití y compañía, el salvador de Haití y compañía, lo voy a decir así mejor. Queriéndose presentar como eso, entonces denuncias como las de Rubén Zamora, que ha sido un político eh, referente, ¿verdad? Del caso salvadoreño, desde que la década de 1970, 1980, con un hermano asesinado, preso político Rubén, torturado, etcétera, etcétera. Eh, Diplomático, bueno, Rubén Zamora es alguien que se conoce nacional e internacionalmente. Entonces, mire, el recorrido que hago yo de lo que le ha pasado a Rubén es el siguiente. Primero lo capturan para lanzar un mensaje, ¿verdad? Lo mandan a capturar, para que dejen de estar fregando, ¿verdad? Esas críticas de Rubén molestan mucho. Y le fabrican un delito que nunca cometió, ¿verdad? Y esta jueza le dicen, bueno, ordena que se capture por esto, esto y esto. No sé si la jueza les puede haber dicho, miren, pero no, o sea, él no es responsable de eso, porque ni firmó, ¿verdad? La, el decreto en el cual se aprobaba la amnistía de 1993, que era la amnistía de la impunidad, ¿verdad? La lápida que se le puso al informe de la Comisión de la Verdad 5 días después de la presentación pública de este. Entonces ella ordenó la captura de Rubén Zamora junto con Cristiane y otros. Creo que se vino una presión, no creo, se vino una presión nacional e internacional, ¿verdad? Reclamando, bueno, primero, eh, desvelando la, iba a decir una palabra, la tontería, por decirlo de alguna manera, que estaba haciendo esta jueza, al obedecer las órdenes que le estaban dando, supongo. Y entonces, fruto de esa presión, alguien le debe haber dicho, mire, mira, ya quítale la orden de captura a Rubén Zamora. No se puede, estamos haciendo el ridículo. Y se las quitó, ¿verdad? No creo que haya sido iniciativa de ella. Se las quitó las órdenes de captura, pero me imagino que el superior, ¿verdad? El supremo, por decirlo de alguna manera,
el Supremo ha de haber dicho, no, 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 vuélvanlo a capturar. O sea, liberen otra vez, libren otra vez esas órdenes de captura. Y las volvió a decretar. Ahora estamos frente al hecho de que las suspende, esas órdenes de captura, suspende la orden de captura para Rubén Zamora. ¿Por qué? Solo hay dos caminos. Que el Supremo haya dicho, miren, estamos haciendo el ridículo, ¿verdad? Y me están presionando nuevamente y entonces mejor suspendan esa orden de captura. O que la jueza se haya dado cuenta, haya recapacitado, se le haya parecido la Virgen y haya dicho, yo no voy a quedar mal, ¿verdad? Tengo que ser una profesional decente y voy a hacer lo que es justo. Voy a anular esta orden de captura. Yo me inclino por la primera versión, por el primer escenario. O sea, Bukele debe tener presiones, no públicas, pero presiones de manos, ¿verdad? Poderosas que le están diciendo, mira, ya cálmate, vas corriendo, ¿verdad? Lo repito, vas corriendo por el camino que Ortega lo hizo caminando. Entonces, cálmate un poco, por lo menos. Bueno, pero vamos a ver qué ocurre. Benjamín, bueno, ahí vamos a esperar que si va a continuar o no esta novela. Vidas demandantes, víctimas demandantes, perdón, que conocemos como vidas, Benjamín, que usted representa. ¿Cuál ha sido la actividad últimamente que ustedes están teniendo y para qué sirve víctimas demandantes? Para que la población, si de pronto hay alguien que necesite de su ayuda, pero necesitamos saber para qué están. Mire, el acrónimo es algo que necesita El Salvador, vidas, ¿verdad? Entonces, como le decía al principio, de nada sirve tener un país con víctimas que no demandan justicia. O sea, ese país, ese pueblo está condenado por la eternidad a ser sometido, a ser violentado, a ser despreciado. Y en El Salvador hay experiencias de víctimas que se han rebelado contra la injusticia, de víctimas que han demandado, ¿verdad? Libertad, justicia, social, etcétera. Han tenido figuras, se han tenido en este país figuras como la de Rutilio Grande, por ejemplo, que iluminaron el camino para que esas víctimas despertaran y demandaran. Si usted, como en el caso de Verónica, que ya mencionábamos, o sea, que la capturan después de la manifestación en la cual demanda la búsqueda y aparición de su hija, si usted se queda callado, ¿verdad? Si la familia de esta persona, de esta víctima, se queda callada y no demanda, ¿verdad? Va a ser víctima no solo del hecho de la desaparición de la hija de Verónica y de la captura de Verónica, sino también de la impunidad, ¿verdad? Y eso es lo que no se puede permitir. No brillan luces en el momento actual en El Salvador como las de Romero, de Rutilio Grande y otros líderes religiosos, políticos, como los que hubo en aquel momento. Pero bueno, esos tienen que surgir no de arriba, sino que de abajo y de adentro. Yo recuerdo a Polinario Serrano, Polín, dirigente campesino, a Juan Chacón, ¿verdad? También dirigente campesino. O sea, a esa gente que surgieron de abajo, no eran, como decía, iluminados que bajaron de la estratosfera y llegaron como los salvadores de la patria. No, surgieron de abajo y de adentro, del pueblo. Entonces tienen que surgir nuevamente. No hay líderes religiosos, por lo menos no tan visibles como Rutilio Grande, como
Monseñor Romero y como otros que hubo en la época, en épocas anteriores. Pero todos esos liderazgos tienen que construirse. ¿De dónde van a salir? De las víctimas que no están a, a gusto, no están resignadas, no están eh, con la cabeza agachada frente a la injusticia. Y este pueblo, Francisco, está sembrado de víctimas, ¿verdad? De víctimas del hambre, de la sangre, de la impunidad, de lo que usted quiera, ¿verdad? De la mano del poder, de una mano que, de los poderes, de una mano que atropella, que golpea, que arrebata, y frente a eso, la única forma de salir es que las víctimas no se resignen a ser víctimas de la injusticia y de la impunidad, que son sinónimos, ¿verdad? Sino que se decidan a ser víctimas que luchan porque se haga justicia, que luchan contra la impunidad. Entonces yo sueño, quizás me voy a morir, no lo voy a ver, pero ojalá deje la semilla sembrada, con que en El Salvador exista un movimiento nacional de víctimas demandantes, porque son víctimas las personas que se van del país, ¿verdad? Víctimas del desarraigo, víctimas de lo que le pueda pasar en el camino a estas personas. Son víctimas las que se quedan también, aguantando las injusticias que tanto eh, proliferan en este país. Eh, entonces, nosotros y nosotras empezamos juntando un grupo de personas que fueron víctimas sobrevivientes de hechos atroces ocurridos antes de la guerra y durante la guerra, o familiares de víctimas. Yo estoy ahí porque soy familiar de Patricia Emily Cuellar Sandoval, desaparecida en 1982, en julio de 1982, hace más de 40 años, y de su papá, el tío Mauricio Cuellar, y de Julia Orbelina Pérez, también me considero familiar, ¿verdad? No la conocí nunca, era la empleada de Mauricio Cuellar, y por eso estoy ahí, y por eso soy parte de este esfuerzo de fundar, soy cofundador de este esfuerzo. Pero la idea nuestra es que esto trascienda. Ya Gilda María Jiménez, cuyo caso, el de Katia Miranda, ya vamos a llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos probablemente dentro de unos meses. Este, eh, eh, y otras víctimas que no son de hechos ocurridos durante la guerra y después de la guerra, ya se están sumando a este esfuerzo. Yo creo que, como le decía, en el país debe existir un movimiento de víctimas demandantes nacional, que le marque la cancha a cualquier gobierno que llegue. Yo no digo que me opongo a las elecciones y que nos vayamos a otra guerrilla y otra guerra. No, no, no. O sea, ocupemos las instituciones, hagámoslas funcionar bien. Para eso tiene que existir un movimiento social que ponga contra la pared a cualquier gobierno que le falle. Esa es la idea. Bueno, perfecto. Benjamín Cuellar nos ha estado acompañando en esta mañana. Una vez más nos quedamos con el deporte, con el fútbol de lado, pero en algún momento vamos a hablar de ese deporte. Me mandó una fotografía ayer Benjamín, la que tiene de perfil, pero hoy sí la pude ver completa y ampliada, con menos pixelaje por lo menos. En el Benjamín, quiteño. qué gustazo que nos haya acompañado en representación de víctimas demandantes. Amplia sus respuestas, su participación, y una muy buena participación, por cierto, de la audiencia. Esto no tiene nada que ver probablemente con la conversación que hemos tenido con Benjamín, pero me llama la atención entre tantos comentarios que nos han llegado. Insisto, no tiene nada que ver. Buenos días. También nos están matando de hambre debido al costo de los productos de la canasta básica. En la foto anterior, en el mercado pagué $1 por 4 limones y $2 por 6 cabezas de ajo. Y los salarios y pensiones de hambre, por mucha mentira que nos den, cuando vamos al mercado nos damos cuenta de la realidad.
Gracias y bendiciones. No sé si Perdón, Francisco, pero sí tiene que ver, porque Benjamín, hablamos, acá hablamos, tenemos a Benjamín que nos está diciendo algo. Adelante, Benjamín. sí, perdón, sí tiene que ver ese comentario porque hablamos de la muerte lenta. A eso me refiero yo cuando hablo de la muerte lenta. O sea, la gente muere lentamente de pobreza, de exclusión, de hambre, ¿verdad? Entonces, por eso digo, los grandes males del país han sido hambre, sangre e impunidad. Están ligados. Y la foto que le mandé ayer es del quiteño, con el 11 Lobos. En segunda división quedamos en segundo lugar en Liga de Ascenso. Nos ganó el equipo, el Chalatenango del general Carlos Humberto Romero cuando era presidente. Sí, ¿y con quién está? No, era un compañero del equipo, no me recuerdo cómo se llama. Creo que era el Turineco, le decimos, porque era de Turín, de Aguachapán. Ujú. Ay, que lo teníamos acá. Muchas gracias, Benjamín. Le No, decía de un que gusto, ahí muy estamos. amable por sus conceptos. Esperamos tenerlo próximamente, Benjamín. Muchas gracias. Un gusto, a la orden siempre. Bueno, así las palabras de Benjamín Cuellar, de Víctimas Demandantes Vidas, acá en 106.9 FM Radio. Mañana es un repaso a la coyuntura de la semana que hacemos con Franklin Martínez y Roberto Dubón, pero acá en la radio. Así que estén pendientes desde las 7 por la mañana. Buenos días para todos. Viene Fran Durán y la máquina del tiempo.